En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Decimos todos que el Espíritu Santo, que inspiró la Sagrada Escritura, nos ayude a amarla, leerla, comprenderla. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Buenas. Estamos entonces viendo el primer relato del Génesis y hemos visto lo siguiente. Que los 3 primeros días de la creación tienen una característica. ¿Y cuál es? Separar. Separar. Y vimos que luego aparece una fórmula que es según su especie. Bueno, nos quedamos entonces en la parte que corresponde al ser humano, que está en el 6º día. Bueno, vamos entonces a leer del Génesis 1:24 al 27. Dios dijo: que la tierra produzca seres vivientes de todas las especies, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su especie. Y así sucedió. Dios hizo las diversas clases de animales salvajes, de ganado y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y como semejanza nuestra, para que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo y el ganado sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra por el suelo. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, el 6º día, Dios crea primero a los animales terrestres, ¿cierto? Luego crea al hombre, y ahí vemos que de una vez crea a la mujer. Si nos damos de cuenta acá, y vamos a la filosofía, siempre se habla del hombre como animal pensante. Y de hecho, en algunas partes se clasifica que el hombre está en la misma... físicamente es sexuado como los animales. ¿Cómo se clasifica el hombre en ese sentido? Bajo la categoría de... ¿Sí? ¿Cómo se llama esa categoría? Género. Pero cuando hablamos de que los animales también tienen esa característica donde se caracteriza que necesita de macho y hembra para generar vida. ¿Cómo llama esa categoría? Están el reino vegetal, los mamíferos. Entonces, acá el hombre y el animal manejan ese principio, que necesita de una diferencia biológica para generar vida. Ya partimos de ahí. Se necesita de una diferencia biológica para generar vida. Y si nos damos de cuenta, a partir de aquí adquiere centralidad el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque según el relato aparece que Dios creó todo esto, ¿para quién? Para el hombre y la mujer. Pero vamos a ver que cuando Dios crea al hombre, hay una característica muy, muy especial.
vamos a empezar a ver esas características que hacen que el ser humano sea especial. 26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes, los reptiles y que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. Entonces, aparece un primer principio y es que, recordemos, pareciera que Dios cada día simplemente hace así y empieza a crearlo todo. Y hace así y crea el sexto día a los animales. Pero cuando llega el ser humano, es como si el texto fuera rápido y se detiene. ¿Por qué? Porque aparece el término hagamos. El término hagamos hace referencia a pensar, a reflexionar. Vamos a Génesis 11:7. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda el hablar del otro. Entonces ahí vemos otra vez esta forma. Digámoslo así, es una fórmula plural, hagamos, que se le ha dado tres interpretaciones. La primera es que Dios está hablando con lo que se conoce en el Antiguo Testamento como la corte celestial, es decir, con los ángeles. La primera es hagamos, está hablando con la corte celestial. Cuando ustedes van al Salmo 29, versículo 1, aparece la corte celestial. Cuando ustedes van al texto de Job, aparece la corte celestial. Por tanto, ya si nos vamos por esta línea, la corte celestial, nos ubicamos acá como los ángeles. Si nos vamos por esta línea, que Dios está hablando de la corte celestial, y entonces los ángeles se presentan como aquellos que son superiores por su naturaleza a lo que Dios está creando. A lo que Dios está creando. Entonces, los ángeles se dan cuenta que Dios va a crear a un ser que va a ser superior a ellos. Y los ángeles se sentían que ellos eran los superiores. Según esta línea de interpretación, por acá aparece un angelito que está chocado porque no puede creer que Dios vaya a crear a un ser con mejores características que ellos. Y es el ángel caído. Entonces, acá con este principio, entonces argumenta y dicen, por eso es que después se rebela contra Dios. Porque él no puede creer que Dios crea una criatura inferior a un ángel, pero que los ángeles tienen, en pocas palabras, que prestarle servicio a ese ser. Luego, si somos más místicos, ya cuando los ángeles ven que está la creación del hombre y la mujer, se dan cuenta de que en el proyecto de Dios, su Hijo va a aparecer como hombre. Va a asumir la naturaleza humana, no la angelical. Entonces ahí también está como ese choque entre algunos. Por eso es que se revela el ángel caído y todos sus seguidores. Pero eso es una mera interpretación, ¿no? Ya acá, la interpretación es que ya cada quien dice sí, no. La segunda
se le conoce como el diálogo trinitario. Y es decir, Dios que está hablando con el Padre, Dios que está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo para decir, vamos a crear al hombre. De aquí en adelante, cuando digo hombre, hago referencia tanto a género humano. Vamos a crear al hombre. Y entonces vemos que el ser humano es fruto del diálogo de las tres divinas personas. Y se hace referencia al pensamiento de Dios acá, indicando que el ser humano no es, recordemos, hasta el momento el texto va siendo así, primer día, segundo día, pero cuando llega el hombre, Dios no hace así, Dios se detiene. ¿Por qué? Porque el esquema de Génesis 1 es que cada día acá está el hombre, el culmen de la creación. Entonces, por eso Dios dice, acá me detengo. ¿Para qué? Para que cuando se lea la Biblia, el ser humano se dé cuenta cómo y bajo qué parámetros Dios lo creó. Ya no pasamos de la sí y ya tenemos, es más, cuando veamos Génesis 2, vemos a Dios como un alfarero, que le dedica tiempo, que le dedica ternura a hacer y a modelar al ser humano. ¿Claro esa parte? Dice al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Entonces tenemos aquí ahora dos características del ser humano: imagen y semejanza. ¿Cómo somos imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo somos imágenes de Dios? Vamos a Éxodo 24. Éxodo 24. Y Mateo 25, 40. Éxodo 24. No te das escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba de los cielos, abajo de la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Entonces, ahí tenemos una prohibición de crear imágenes. Mateo 25, 40. Y el rey les dirá: os aseguro que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces tenemos bajo ese parámetro, primero está la prohibición de crear imágenes. Pero segundo, está en el Evangelio la invitación a reconocer en el ser humano la imagen de Cristo. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros en ese sentido la imagen? No la vamos a tomar en esa línea en sentido idolátrico. Vamos a partir de Mateo 25, 40 para comprender el valor de imagen. Y aparece un término hebreo, Tselem. Y este Tselem significa imagen y sombra. Y atento, significa imagen, pero también sombra. Sombra. ¿Esta sombra será buena o será mala? Y el Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra. Entonces, Selem y sombra hace referencia que
en el contexto, nos ubicamos acá en el contexto del desierto. Cuando está calentando terriblemente fuerte, la sombra es signo ¿de qué? De protección, de seguridad. Es decir, el ser humano está llamado a vivir en ese ambiente de brindar seguridad a aquellos que lo rodean. Es decir, el ser humano es imagen de Dios en el sentido en que está llamado a cuidar y favorecer a los de su misma especie y a las demás criaturas de la creación. Entonces ahí aparece que es imagen de Dios en cuanto al cuidado, en cuanto a la protección. Un ejemplo de cómo se vive ese ser imagen de Dios. Cuando ustedes van al texto, vamos a Éxodo 32. En Éxodo 32 tenemos lo que se conoce como el caso del becerro de oro. ¿Y qué es el becerro de oro? Entonces tenemos una imagen. Entonces atentos. En el pensamiento bíblico, la imagen representa a aquel que no está físicamente. La imagen representa o hace presente a aquel que físicamente no está. Y eso es lo que busca en el texto del 32, Éxodo 32, que busca por medio del becerro hacer visible a ese Dios que el pueblo no siente cerquita. Pero resulta que en el pensamiento de su momento, la imagen que se crea tiene el sentido de la fuerza del que lo creó. Es decir, este becerro, al ser creado por los orfebres israelitas, simboliza la fuerza ¿de quién? Del orfebre. Entonces tenemos que el becerro representa la fuerza, pero la fuerza humana. Por eso el becerro lo que trata es, al comienzo, ¿qué hace el pueblo? Trata de, en una imagen, tratan de encerrar a Dios, para que ese Dios que ellos sienten invisible y lejano, poder decir, aquí está. Pero resulta que como ese becerro fue hecho a partir de las manos del ser humano, ese becerro representa en la fuerza del que lo creó. Por tanto, ese becerro es una imagen en la cual el pueblo se está exaltando a sí mismo. Porque aparte de eso, recordemos que tiene cachos. Y recordemos que bíblicamente los cachos significan fuerza. Los cachos significan fuerza. Vamos a Éxodo 34, 29. Luego Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al bajar, no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con Yahvé. Bueno, atentos porque en ese texto está implícita ya el sentido de imagen. ¿Cómo vemos la imagen en el sentido de 34-29? Él trae ya la imagen de la experiencia de Dios, porque su cara resplandecía al encuentro con él. Puede ser Una imagen que cambia al ser humano. una imagen que lo cambia. Puede ser, va por ese lado también. Una imagen que lo transforma. Va
también por ese lado. Vamos a ver un término nuevo, que es Carán. Carán. Carán es el término que dice que Moisés bajó con un rostro resplandeciente. Pero aparece un problemita. Carán tiene dos significados. Nosotros nos vamos por uno que no sea tan desconcertante, y es resplandor. Resplandor. Entonces, es decir, Moisés baja, como ustedes lo dijeron, transformado, y esa cercanía con Dios hace que él también empiece a irradiar la presencia de Dios. Pero aparece otra característica que es la que nos va a desconcertar, y son cuernos. Es decir, el texto nos da a entender que Moisés pareciera que bajó con dos cuernos. Atentos ahí. Pues si tenía cuernos o no tenía cuernos, no nos interesa y no nos afecta. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué significa el cuerno. ¿Qué significa el cuerno? Fuerza. Y en el 32, ¿qué aparece? Un becerro de oro fabricado por el hombre, indicando la fuerza, pero es una fuerza limitada porque es la fuerza del hombre. Ahora, cuando Moisés se hace presente, es como si le dijéramos al pueblo: mire, yo creé este hombre y en este hombre está mi fuerza. ¿Vemos? Porque el becerro no tenía resplandor. En cambio, Dios le dice al pueblo: miren, ustedes me crearon un becerro para decir que ese era yo, y esos cuernos que era fuerza. Ahora mire que la imagen que yo creo es el hombre, que posee mi gracia y en el que está mi fuerza. Por eso se enfatiza que también que harán con cuernos. Es decir, el pueblo tiene que aprender a ver en la persona de Moisés la imagen visible de Dios y la imagen poderosa de Dios. ¿Claro ahí? Luego, ya cuando hablamos de Éxodo 20, hacemos referencia a otro tipo de imagen. ¿Por qué? Porque bien o mal, atentos, esta es una forma errada de tratar de buscar a Yahvé. Ya cuando llegamos a los demás textos, Dios dice: cuidado con hacer imágenes. ¿Por qué? Porque se prestaba para actos de dominio. ¿Por qué? Porque se decía en el contexto de Mesopotamia y Canaán que la imagen de un dios tiene una parte de Dios en el pensamiento mitológico. Por tanto, al tener una imagen y la imagen tener una parte de Dios o ser Dios, si yo tengo la imagen acá, ¿qué significa? Exacto, que tengo control y dominio sobre Dios. Y de ahí nacen las prácticas idolátricas, que es tratar de tener bajo control a Dios y rendirle pleitesía a una imagen como si fuera Dios. Y entonces el pueblo tiene que aprender algo, que ellos son imagen de Dios. Y recuerden el famoso leg leja de Abraham, que es Abraham tiene que aprender a descubrir a Dios en su espiritualidad. Y aparece el principio de San Agustín. Recuerden que San Agustín es como Abraham, con otras categorías, ¿no?
San Agustín busca a Dios fuera. Y luego se da cuenta que Dios era dentro. Es decir, Génesis 1 nos invita a darnos cuenta que nosotros somos imágenes que reflejamos el amor de Dios, que debemos de transmitir ese amor de Dios. ¿Listos? Por eso, la santidad comienza reconociendo los límites propios de uno. La santidad comienza cuando yo digo, yo soy imagen de Dios. ¿Claro eso? Bueno. Y luego se dice que es semejanza. ¿Cierto? Señor, semejanza. Semejanza. Bueno, también con el término sombra, significa que la sombra existe porque hay algo que la proyecta. Bueno. Demut se dice semejanza. Demut. Selem, imagen, sombra. Demut, semejanza. Semejanza significa, demut significa semejanza, parecido o similar a otro. Similar a otro. Ese demut tiene la connotación que el ser humano comprende su identidad únicamente en Dios. ¿Por qué es que nosotros muchas veces en nuestra sociedad vemos tantos tipos de moda? Porque se trata de ser, en este de ser similar a otro, nos vamos al artista. Quiero parecerme a fulano de tal, quiero parecerme a fulana de tal, y entonces, ¿qué hago? Externamente, adquiero la forma de vestir de esa persona. Cuando decimos acá similar a otro, vámonos a una categoría del Nuevo Testamento. Tener los sentimientos de Cristo. ¿Claros ahí? Bueno. ¿Claro lo que significa imagen y semejanza? Sí, padre. Bueno, vámonos. ¿Me dijo algo? Bueno. Luego se dice que manden en los peces del mar y las aves y las bestias. Vamos al 27, atentos al 27 que es central. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. En ese versículo 27, ¿cuántas veces aparece el verbo crear? ¿Cuántas? Vuélvalo a leer, por favor. Creó, pues, Primera, creó. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Lo creó. Macho y hembra los creó. Tres. Entonces el versículo del 1:27 nos muestra que aparece 3 veces el término vará. Y recordemos que vará hace referencia a una acción que solamente Dios puede realizar. Y mientras que, repito, recordemos, mientras que los días anteriores Dios va así, acá ¿qué hace? Se detiene. Y esta 3 veces dice que cuando Dios crea al ser humano, lo crea con paciencia, con calma, con delicadeza, con afán. Perdón, sin afán. ¿Claro? Y además que el 3 ya tiene el significado de algo completo. Es decir, cuando Dios crea, y atentos acá,
porque crea bajo tres vará a hombre y mujer. El primer relato nos dice que la dignidad del hombre y la mujer son iguales. Son iguales. Luego vamos a darnos cuenta que a ese ser que Dios crea con tanto cariño, con tanta delicadeza, Dios le pone una vocación y es cuidar la creación. Por tanto, la primera vocación también que nos muestra el Génesis es que el hombre está llamado a cuidar lo que Dios ha creado. Por eso, este primer relato, vemos que la alimentación es vegetariano. ¿Por qué? Porque muestra que hay una armonía entre el hombre y lo demás. Luego ya cuando aparece el pecado original, vamos a ver que ya se siembra tristemente un acto de violencia entre el hombre y la creación. Pues primero vemos que aparece la serpiente. ¿Y la serpiente qué es? Era el más astuto de todos los animales del campo. De todos los animales del campo. Entonces, cuando se dice animal, ya vemos que hay algo que empieza a romper la armonía. La armonía, pero cuando lleguemos allá miramos bien eso. Luego, cuando vamos al texto de Génesis 3, vamos a ver en el 3:7 que Adán y Eva utilizan para vestir hojas. Hojas. Pero, vamos a 3:21 de Génesis. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. ¿Qué aparece ahora? La piel de los animales. Es decir, para vestir a Adán y Eva, ¿qué tuvo que haber? Sacrificio, muerte. Muerte. ¿Por qué? Porque los viste con piel, es decir, ya se ve cómo el pecado rompe esa armonía que había en la creación. Por eso, el pecado tiene esa connotación de romper la armonía y la fraternidad. ¿Qué más tenemos ahí? Para terminar, vámonos para el día séptimo. Que es uno de los grandes problemas del mundo consumista y en la actualidad. Leamos por favor del 2 del 1 al 4a. Concluyéronse pues el cielo y la tierra con todo su aparato. El séptimo día Dios dio por concluida la labor que había hecho. Puso fin el día séptimo a toda la labor que había hecho. Después bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él puso fin Dios a toda la obra creadora que había hecho. Esos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados. Ahí. Bueno. Aparece entonces el descanso. Y aparece una enseñanza. El ser humano no es una máquina de trabajo.
el ser humano no es una máquina de trabajo. Y hay muchas sociedades que viven bajo ese principio. El ser humano que es visto como una máquina de trabajo. El descanso hace parte de la esencia del ser humano, pero en la justa medida. Porque si descansamos mucho, ¿qué nos pasa? Nos volvemos perezosos. ¿Y qué va a decir San Pablo en Tesalonicenses? El que no trabaja, que no. Exacto. Entonces, el descanso hace parte del proyecto de Dios. Hay una obra que se llama La Sociedad del Cansancio, de Byung Cham, y habla que hoy en día parece que la sociedad está cansada. ¿Por qué? Porque aparecen los gustos. Quiero tal cosa. Y entonces cuando dice quiero tal cosa, ¿eso vale? Vale. Y no cualquier cosita, sino que siempre cuesta. Pero ¿qué hacemos? Nos endeudamos por tener eso. ¿Y qué nos queda? Ahora a pagarlo. ¿Y qué nos toca hacer? Trabajar. Y entonces, si el sueldo que estoy ganando no me alcanza, me toca buscarme un trabajo extra. Y tengo lo que quiero, pero ¿a costa de qué? De mi cansancio. Luego sigue la sociedad paliativa. La persona que se mata trabajando, listo, tiene lo que quiere. Pero, ¿qué le queda? El cansancio que se vuelve enfermedad. ¿Y cuántas veces no nos hemos enfermado por no descansar, por estar en ese ajetreo permanente? Eso es un esquema que propone este autor, Byung Cham. Luego aparece lo que se conoce como la agonía del amor. ¿Por qué? Porque el que está cansado y el que piensa únicamente en producir, no tiene tiempo para amar. Entonces pasamos por la sociedad del cansancio, la sociedad paliativa, pasamos a una sociedad que no tiene tiempo para amar. Y atentos porque eso es un círculo vicioso. Luego llegamos a lo que se conoce por acá como la sociedad del enjambre, que es la sociedad que está reducida a la tecnología y entretenimiento. Del enjambre. Son los postulados de Byung Cham, que va la sociedad del cansancio, la sociedad paliativa, la agonía del amor, para decirnos, y el hombre, para tratar de salir de todo eso, crea un mundo fantasioso que es el enjambre, que es la tecnología que nos ofrece entretenimiento. Y eso hace que yo me aparte cada vez más de la otra persona. ¿Por qué? Porque me basta con escribirle y ya. ¿Claros ahí? A partir de aquí vamos a darnos cuenta que este es el mandamiento más importante para los Judíos. en el Nuevo Testamento, para los fariseos. ¿Por qué? Porque Dios crea el mandamiento de descansar y Él mismo descansa. Por eso cuando Jesús hace algo en sábado, dice, bueno, ¿y este qué se cree? ¿Es que es más que Dios? Y para terminar por hoy, démonos cuenta las orientaciones de los dos textos. Hoy finalizamos el primero, ya dentro de 8 días, el lunes. ¿Hoy qué es? El lunes vamos a ver el segundo. El 2.4 dice, estos fueron los orígenes del cielo y la tierra. Es decir, ¿qué se nombra primero? Los cielos. Y después, La tierra. ahora cuando vamos al versículo 4b, dice, cuando Yahvé Dios hizo la tierra y el cielo. Exacto. Génesis 1 es visto del cielo a la tierra. Génesis 2 es visto de la tierra hacia el cielo. Es más, en Génesis 2 se repite más tierra, tierra, tierra y no tanto cielo. ¿Claro? Bueno, ¿sí aprendimos algo hoy?
Bueno, nos encomendamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora. La Señora Belén, Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.